Bueno, tengan muy buenas tardes, hijas mías. Viva Jesús. Por este medio vamos a entregarle de nuevo otra entrega de videos tutoriales para que observen cómo tienen que resolver el caso 2 de la actividad 10. ¿Cómo se llama esa actividad 10? Apliquemos lo aprendido. Significa que usted aquí ya no va a venir a aprender, va a venir a presentar en el menor tiempo posible todo lo que usted aprendió de la actividad 1 hasta la 9. Ok, ¿cómo se llama ese proyecto que vamos a finalizar prácticamente? Es el proyecto de educación financiera Excel 2016. Y la competencia institucional, se las recuerdo, maneja una hoja de cálculo resolviendo casos y actividades sobre educación financiera, aplicando conocimientos básicos de contabilidad y finanzas con actitud de constante formación. Que aprovecho para decirles que practiquen, hijas mías, no solo es de entregar las actividades y ya estuvo. Practiquen, practiquen y practiquen. La siguiente competencia institucional se certifica con la prueba internacional de Microsoft Office Specialist, aplicando las destrezas adquiridas en el manejo de una hoja de cálculo, reconociendo con alegría la capacidad de resolverlo. Como ustedes ya saben, nosotros estamos preparándonos para una certificación en donde usted va a demostrar todo lo que usted ha aprendido en todo este tiempo en su materia, ¿verdad? El indicador del logro, lo que indica para ver si usted ha aprendido, son los siguientes. Usa formatos condicionales para diferenciar los datos en una hoja de cálculo. Aplica filtros, subtotales y opciones de agrupamiento para mostrar datos específicos. Crea y modifica diferentes tipos de gráficos estadísticos. Utiliza minigráficos y esquemas para presentar datos en la hoja de cálculo. Emplea funciones básicas, contables y de texto para elaborar documentos financieros. Y por último, utiliza funciones condicionales sencillas, como cuáles: la función SIM, la función sumar.SIM, la función promedio.SIM y la función contar.SIM. Bueno, como usted puede ver, son 6 indicadores que me van a ir indicando a mí la forma de cómo ir evaluando todas las actividades, ¿verdad? Bueno, después de todo esto, vámonos para nuestra actividad. Es la actividad 10. ¿En qué consiste? Bueno, como su nombre lo indica, es apliquemos lo aprendido. ¿Y de qué se trata? En esta actividad emplearán sus competencias en el manejo de hojas de cálculo para resolver 4 casos prácticos. Utilizarán herramientas de formato, diferentes tipos de funciones y gráficos, entre otros. Que se va a necesitar una hoja de cálculo y los recursos. En este caso, como vamos a hacer el caso 2, vamos a descargar la carpeta de caso 2. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos para abrir una pestañita, vamos a ingresar aquí a la página de Tbox, una nueva pestaña más, y vamos a iniciar aquí a Tbox Academy. ¿Por qué voy a iniciar en Tbox Academy aquí? Para buscar los recursos. Vamos a buscar este recurso, vean. En el caso 2 tenemos que tenerlo descargado, ¿ok? Entonces vamos a entrar aquí al proyecto y aquí usted puede observar que de todos estos botoncitos el que nos interesa ahorita es el de archivos de trabajo. Vamos a darle clic en ese botoncito y vamos a descargar el caso 2. Vamos a darle clic aquí para descargarlo. Como usted puede ver, no hay pretexto de que porque no termine la actividad 9, no terminó la actividad 1, no puede hacer esta actividad. Es necesario que la haga. Usted lo va a guardar en su carpeta donde guarda todos sus archivos. Yo en mi caso todos los estoy guardando en la carpeta de documentos, en una carpeta llamada ESMA 2020, carpeta clases virtuales, y en bachillerato técnico, primer año, clase 5, vamos a guardar el caso 2. Ahí lo voy a guardar. Ya que lo tengo guardado, le voy a cerrar aquí y vamos a darle clic en la X. Vamos a observar mi carpeta de trabajo, donde lo tengo guardado. Aquí en la barra de tareas, aquí abajo, usted puede ver que está el explorador de Windows o la ventana de explorador de archivos. Usted viene y voy a documentos, donde lo guardé. En ESMA 2020, clases virtuales, bachillerato técnico, en primer año guardé en clase 5, en el caso 2 guardé el archivo. Vean que es un archivo que está comprimido. Tengo que tener el programa de WinRAR para poderlo descomprimir. Entonces, en este caso,
como ya tengo ya el programa de WinRAR, si usted no lo tiene, puede ir a ver el video tutorial que les mandé allá por el mes de abril para que vean cómo se descarga el programa, cómo se instala el programa, para que usted pueda tener el programa en su computadora. Ahorita lo voy a descomprimir. ¿Cómo se hace? Recordando, clic derecho encima de los libritos o del archivo, el icono, y aquí donde dice WinRAR voy a buscar la opción de extraer aquí y le doy un clic allí. Cuando yo le doy clic allí, espero que se descomprima y me saque la carpeta amarilla que se llama caso 2. Cuando ya lo sacó, voy a venir yo, le voy a dar clic derecho a los libritos y le voy a dar eliminar porque ya no lo necesito. Yo lo que necesito es esta carpeta amarilla llamada caso 2, que al hacerle doble clic me aparecen los dos archivos. Bueno, ya que ya lo tengo, ya voy a cerrar mi explorador y vamos a seguir con nuestra actividad. Como ya pudo ver, ya tenemos ya el recurso, ya tenemos el programa de hojas de cálculo, ya descargamos la carpeta caso 2 y qué hay que hacer. El caso 1 ya se los mandé por su T-Box, hoy vamos a ver el caso 2. Recuerden que esta actividad es para hacerlo en 30 minutos. Hoy vamos a hacer el caso 2. ¿En qué consiste el caso 2? El caso 2 consiste en estadísticas del tráfico de visitas. En este caso trabajarás en una hoja de cálculo que contiene las estadísticas del tráfico de visitas de un sitio web. Presentarás un libro con 4 hojas de cálculo en las que se incluyen diferentes tablas y gráficos estadísticos. Ya que se los expliqué qué es lo que vamos a hacer, solo observen que lo tenemos que hacer en 30 minutos. Iniciemos. Como primer punto vamos a iniciar la aplicación de hojas de cálculo y luego vamos a abrir un archivo. Primero abramos la hoja de cálculo. Me voy aquí a la lupita a digitar Excel. Como ustedes ya vieron, ya desinstalé el Excel 2010 que tenía. Ahora vamos a trabajar en Excel 2016 para que vayamos ya acoplándonos a la certificación, porque la certificación se va a hacer en Excel 2016. Téngalo usted o no lo tenga, de todos modos ya vamos a platicar sobre esa situación en nuestra clase, ¿verdad? Como usted puede ver aquí, ya tengo Excel 2016, ya es otro entorno. Como usted puede ver, le voy a dar clic en cuenta y puede observar aquí que tengo Microsoft Office Professional Plus 2016. Así de que vamos, todo lo que está en la actividad de T-Box tiene que salir igualito a nosotros, ¿ok? Bueno, si usted no lo tiene, ni modo, trabaje con sus recursos, pero ya puede observar usted que se puede hacer en 2010. No hice la práctica en 2013, pero si se puede hacer en Excel 2010, se puede hacer en Excel 2013. Lastimosamente con las niñas que tienen Excel 2007, ahí sí se les va a hacer bastante difícil. Sería bueno de que busquen la manera de cómo descargar el Office e instalarlo en su computadora. Recomiendo y les recuerdo que pueden encontrar tutoriales en donde usted, voy a abrir aquí la carpeta de YouTube, en donde usted puede observar cómo descargar el Office 2016 e instalarlo. Aquí usted puede venir y digitar descargar e instalar Office 2016 y ahí usted puede buscar uno, ¿verdad? Ya sea, yo como tengo de 64 bits puedo usar pero aquí hay uno para que usted descargue Office 2016 en español para Windows 10, 8.1, 8, 7 con activador. Sería bueno. Es más, está para los dos tipos de computadoras, ya sea para 32 bits o 64 bits. A estas alturas, hijas mías, ustedes que están en primer año ya saben a qué se refiere eso de 32 y 64 bits. Pero si no se recuerdan, les voy a hacer una pequeña memoria. Ya me salí del tema, pero igual es necesario porque muchas niñas ponen de pretexto de que no tienen los recursos. Pero los recursos están si ustedes investigan. Veamos, en este equipo, voy a venir yo aquí y me voy a la pestaña de equipo. Y en propiedades del sistema, usted puede ver si su máquina es de 64 bits o de 32 bits. Ya esto es conocimiento general para ustedes para que no se les olvide. Vean. ¿Qué tipo de sistema tengo yo? Tengo un sistema operativo de 64 bits con un procesador basado en 64 bits. Y aquí abajo dice que es Windows 10 Home. ¿Ok? Ayer estuve descargando la última versión de la actualización de Windows 10 porque ya está. Para las niñas que tienen ya Windows 10 les recomiendo que
actualicen, porque si no se les va a poner lenta la máquina, ¿verdad? Son cosas, son conocimientos generales que para usted que está en primer año, ya sea general o ya sea técnico, son conocimientos que usted tiene que tenerlos allí, ¿ok? Bueno, y aquí hay varias opciones. Si no le funcionó este, funcioné, ocupé este, aquí todo. Y aquí, como yo le digo, esto es pirata, todo es pirata. Así de que en cierto momento les va a pedir de que desinstalen, que, ¿cómo se llama? Bloqueen su antivirus para poderlo instalar. Yo hasta el día de hoy nunca se me ha llenado una computadora de virus por haber instalado de forma pirata mi Office. De hecho, el Office que yo tengo es pirata también, discúlpeme. Sé que no es ético lo que les estoy diciendo, pero hay que estar en la realidad. Vivimos en El Salvador, necesitamos recursos, y para estar comprando licencias que valen como 150, 200 dólares cada año, que es lo más recomendable, mejor se ocupa esto. Ojo, sé que, como les digo, no es ético, pero aquí va la parte ética. Cuando usted ya salga profesionalmente de bachiller, toda empresa tiene que tener sus programas comprados. La empresa, si tiene la obligación, en cualquier empresa que usted vaya, si usted ve de que la empresa está faltando en algo, usted recomiende como profesional que es que compren la licencia de sus programas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda aquí en El Salvador sí vigila esa parte a las empresas. A nosotros que somos personas naturales, no está la ley, pero no vienen delegados de Hacienda a estarnos fiscalizando si nuestras computadoras tienen licencias. Pero y si existe la ley. Por eso es que la mayoría de personas naturales lo que hacemos es que pirateamos. En países como Europa y en Estados Unidos, allá llegan en las casas y revisan sus computadoras. Entonces vayamos cultivando esa cultura de poder comprar licencias, ¿verdad? Ahorita nosotros porque no trabajamos, pero igual usted tiene que recomendar siempre en cada empresa que vaya que compre licencias, porque la multa es 500 dólares por cada programa que no tiene licencia. Esa es información que se las doy ahí también a ustedes por conocimiento general, para que usted lo tenga allí y guárdeselo allí, apúntenlo, porque algún día usted va a ser profesional y va a trabajar en una empresa. Ahorita yo sé que sus padres no tienen los recursos para comprar licencias, entonces yo les estoy recomendando, para que usted aprenda, que lo haga de esta manera pirateada, ¿verdad? Entonces hay varias opciones, usted revise cuál es la opción que más le convenga. Entonces, y como puede ver, son videos ahí que no duran mucho, 7 minutos, 5, 14, ahí puede verificarlo. Bueno, esto se lo digo porque necesito que usted tenga su Office ahí en su computadora para que practique. Voy a salirme de esta pestaña, me salí un poco del tema, pero para que usted lo entienda, ¿verdad? Claramente. Ya abrí Excel. Aquí ya lo tengo Excel abierto. Voy a hablar de aquí en nuevo. Y un libro en blanco, que es lo que me pide en la primera pregunta. ¿Ok? Inicie la aplicación de hojas de cálculo y luego vamos a abrir el archivo tráfico sitio web.xlsx. Vamos a darle clic en archivo, clic en abrir, y aquí en abrir vámonos a examinar. Y aquí en examinar vámonos para donde tengo guardado el archivo que descargué del caso 2. En la clase 5 lo guardé yo. Caso 2. Y aquí está el archivo del caso 2 y ahí está el archivo tráfico sitio web. Le vamos a dar a abrir. Como usted puede observar en estos momentos, ahorita está abriendo el archivo. Vamos a quitarle la vista protegida, que esto siempre lo hace por seguridad del sistema, y ya lo tenemos abierto. Sigamos con la siguiente pregunta. Verifique que esté activa la hoja de tráfico mensual. Vengo yo aquí, vámonos a ver las 4 hojas de cálculo que tenemos. Tenemos top 10, detalle, tráfico mensual y tráfico diario. Quiere que esté activa el tráfico mensual. Si le doy clic a tráfico diario, está activo tráfico diario. Si le doy clic a tráfico mensual, está activo el de tráfico mensual. Ya lo tenemos. Siguiente pregunta. Seleccione el rango B4 hasta la F4. Vamos a hacer esa parte. Voy a cerrar aquí.
Va, desde la B4 que es esta hasta la F4 que es esa, ¿qué es lo que me dice? Y borre los círculos de validación. Vamos a borrarlos primero. Va, ¿cuáles son los círculos de validación? Si usted agarra clic aquí, aparece aquí un icono, ¿ya? Yo le doy a clic a esta celda, aparece ese icono con una flechita. Estos son datos de validación en lista, que más tarde usted ya lo ha aprendido cómo se hace, vean. Son tráficos son datos de validación, vean, de una lista de países, vean, ahí usted puede observarlo. Entonces lo que quiere es que borremos círculos de validación, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ven algún círculo por aquí? ¿Para qué no? ¿Por qué? Porque la pregunta en sí le permite que lo haga, pero no le demuestra a usted el círculo para podérselo borrar. Entonces yo me voy a salir un poco del tema para explicarle esa parte de círculos de validación. Un círculo de validación podría ser este, vean. Voy a poner aquí el país de Guyana. Vengo yo, si le doy control C y le doy clic aquí, control V, lo que va a pasar es lo siguiente, vean. Se me borró mi validación. Vean, no sé si se percatan, vean, esta tiene validación, ven, esta tiene validación. ¿Y por qué sé que tiene validación? Porque cuando yo le doy clic aquí, ahí está la lista, vean. Pero en Guyana, donde copié Guyana, ya no está la lista de validación, porque se copió todo lo que está en esta celda para acá. ¿Qué hubiera pasado? Voy a retroceder ese paso. Ya regresé, vean. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escrito aquí Guyana, solo escrito Guyana y le doy un enter? Me da un error. ¿Por qué? Porque no coincide con las restricciones de validación. Le voy a dar cancelar. ¿Por qué? Porque de este listado de países no aparece el país de Guyana. ¿Ok? Va. Ya le di chance para copiar y pegar. Si le da copiar y pegar, se le borra la validación. Si usted lo digita, le da un error porque no entra en el listado de validación. Pero ¿qué pasa si hace un pegado especial? Yo le doy aquí clic a Guyana, me voy a la pestaña inicio y aquí yo le voy a dar copiar. Y cuando vengo aquí, donde está la validación, vean, aquí está la validación, pero se lo voy a poner aquí. Lo voy a pegar como valor. Y le voy a dar un clic. No me dio un error. Y está con validación, vean. Y no me dio ningún error, pero ahí aparece Guyana. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y aquí muestro con un círculo los datos que no son válidos? Miren, a esto se refiere cuando en Tbox le dice seleccionar el rango B4 hasta F4 y borrar los círculos de validación. Entonces, en esta parte usted puede ver que ya tiene un círculo de validación. Pongamos otro caso. Voy a poner el de este país, no sé si está India. Vamos a darle enter, le voy a dar copiar, se lo voy a poner aquí, pero lo vamos a pegar como valor. Y ya lo pegamos, vean. Entonces aquí voy a colocar otra serie de países. Voy a poner Dinamarca. ¿Por qué lo pongo? Porque no tenía los círculos esta plantilla, y como no tenía los círculos esta plantilla y ustedes quieren borrar los círculos de validación, entonces vamos a poner los círculos nosotros para que usted vea que cuando usted coloca un valor que no está dentro del listado que aparece aquí, entonces le va a aparecer círculos de validación. Vean, vengo yo aquí en datos, voy a ver cuáles son los rodear con un círculo los datos no válidos. Ahí van 3, vean, en este no aparece ni en este no aparece porque no le he puesto datos no válidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venir aquí y darle clic en borrar círculos de validación y ya los borré, vean, ya están borrados. Entonces voy a borrar esto de aquí. A eso se refiere cuando en Tbox le dice borrar los círculos de validación. Ok, pero después de eso nos dice que tenemos que crear una nueva lista.
Entonces selecciono esto de aquí, vámonos para acá, validación de datos, y aquí la lista sería la siguiente, vean, esta. Luego clic aquí y luego a aceptar. Va. Y así sucesivamente. Veamos. Ya cambiaron los datos. Ya cambiaron los datos. Y ya cambiaron los datos. Bueno. Los círculos de validación siempre van a estar allí, hijas mías. Si yo le doy rodear con un círculo, ahí están, porque como les digo, ya cambiamos nuestra validación, ya lo cambiamos, ya no hay países, vean. Entonces, pero para quitar, voy a borrar ahorita los círculos de validación, para quitar esos valores, solo he puesto aquí y venga a poner visitas distintos. Miren, y ahí se cambia el número de visitas, ahí se va cambiando páginas, ahí se va cambiando solicitudes y tráfico. Bueno, espero que le haya entendido la parte de los círculos de validación, que esa parte no lo habíamos visto en ninguna de las actividades. En este momento aparecieron, y entiendan que si en la certificación le aparecen borrar ciclos de validación y no tienen círculos de validación allí, entonces usted solo venga y le va a dar clic en borrar ciclos de validación. Selecciona para ver si no existe círculos, aunque usted ya sabe que no existe círculos, pero ya lo borró. Pero le expliqué de dónde es que salen los círculos, para que usted tenga como un conocimiento general. ¿A qué se refiere a círculos de validación? ¿Y qué se refiere? Se refiere a aquellos datos que no entran en el listado de validación. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vayan aprendiéndose las preguntas, porque estas son preguntas de certificación. De aquí en adelante piense que todos los casos que vamos a ver, que es el caso 1, que ya lo vimos, el caso 2 ahorita, caso 3 y caso 4, todos esos casos, uno de esos casos les va a salir en el examen, porque todas estas son preguntas de certificación. Apréndanselas, por favor, vayan resolviendo tal como yo se lo estoy explicando en el video, para que no tenga ustedes después decir es que yo no sabía cómo hacerlo. ¿Ok? Esa es la 2, vamos en la 3. En la columna medida, separar el texto MB y GB de los datos de la columna de tráfico. ¿Cómo se hace la número 3? La pregunta 3 se hace de la siguiente manera. Aquí en medida, voy a darle clic en la G5. Voy a venir y siempre en la pestaña datos me voy a ir a texto en columnas y le doy clic. ¿Vieron el error que me dieron? No se seleccionaron datos para redistribuir. ¿Qué quiere decir eso? Significa que yo tengo que seleccionar estos datos. Vean, lo selecciono o selecciono solo uno, texto en columnas, luego que sea delimitados. Vamos al siguiente. Aquí le vamos a dar, como no nos dice cómo quiere, solo nos dice que solo lo separe, nada más. Vamos a hacer lo siguiente: tabulación. Vamos a darle esto un clic en espacio. Vean, clic en espacio, tabulación, déjenos, denle clic en espacio, luego siguiente, finaliza, y vean que ya se separó. Miren, eso que acabo de hacer van a hacer ustedes con los demás. Lo seleccionan, texto en columna, delimitados, le dan siguiente, vean que está tabulación y espacio, esos dos ténganlo allí siempre, solo le dan siguiente, vean que aquí vean que ya está separado y solo le dan finalizar. Va, y así lo hacen, ¿ok? Va, sigamos. Esa es la pregunta 3. La pregunta 4. Aplicar el formato número y usar separación de mides a todas las celdas con números. Además, centrar los datos, dice. Entonces, primero vamos a aplicar el formato número y una separación de mides a todas las celdas con números. Entonces, eso significa que desde aquí hasta acá lo selecciono, vámonos a pestaña inicio, y aquí en inicio, en el bloque de número, está el saltador de formato de número. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a esperar que nos salga la ventanita donde está el formato de celdas. Damos de clic en número, y aquí no nos dicen de que pongamos posiciones de decimales, solo nos dicen que hay que usar el separador de mides. Solo le doy un clic aquí y le doy a aceptar. Ok, nada más es. Siguiente pregunta.
Hasta aquí lo hicimos, a toda la serie de los números, hasta ahí lo hicimos. Después dice además centrar los datos, solo nos pide que los centre. Entonces vamos a la pestaña inicio, y centrar es esta. Vean, centrar el contenido. Le vamos a dar un clic allí y ya está centrado. Siguiente pregunta, la 5. Aquí hay, dice insertar una tabla con el nombre de visitas mensuales en el rango de celdas A4 hasta la G16. En esta parte, hijas mías, vean la palabra que ocupan, insertar. Y eso es lo que usted tiene que fijarse en la certificación, porque no dice dar formato como tabla, dice insertar. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que desde el rango que dice A4 hasta la G16, la A4 es esta, hasta la G16, que es esta, nos dice que vamos a insertar una tabla. Normalmente nosotros lo que hacemos es dar formato como tabla y buscamos el que nos dice allí, pero en esta ocasión no nos dice eso, nos dice insertar. Entonces nos vamos a la pestaña insertar, le vamos a dar un clic allí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Insertar una tabla. Y aquí que estamos creando la tabla, donde están los datos de la tabla, A4 hasta la G16. Usted lo puede observar allí que está en lo correcto. La tabla tiene encabezados, usted dígale que sí, entonces deje el chequecito allí. Entonces le va a dar a aceptar. Cuando ya le da a aceptar, ¿qué más nos dice? Insertar una tabla con el nombre de visitas mensuales. Hay que colocarle el nombre a esa tabla. ¿Y cómo se coloca el nombre de la tabla? Cuando usted ya creó la tabla, usted le aparece las herramientas de tabla y en la pestaña de diseño aparece aquí en la opción de propiedades nombre de la tabla. Dice que se llama tabla 6. Usted va a venir, lo borra y va a colocar visitas unido, ¿ok? Unido, porque si no, no se lo va a aceptar si lo separa. Tiene que estar unido tal como está allí, miren, sin las comillas y sin lo subrayado. Luego dice, en el rango, ya lo hicimos, luego dice, seleccionar el estilo de tabla medio 15. Vamos a seleccionar ese estilo. La tabla medio 15, el estilo están aquí, siempre en la pestaña diseño y las herramientas de tabla, estilos de tabla, clic aquí, vean. La de medio es esta, vean, medio 15 creo que es por aquí. Esta es, vean, estilo de tabla medio 15, esta es, vean. Aquí usted puede observar estilo de tabla medio 14, estilo de tabla medio 15. Vamos a dar un clic allí. Vale, luego que le dimos clic allí, agregar la fila de totales. Agreguemos la fila de totales. Siempre en la pestaña de diseño de la herramienta de tabla, vamos a darle un chequecito a la fila de totales. Ya se lo dimos. Luego, ¿qué más nos dice? A quitar el botón de filtro. Vamos a quitar el botón de filtro. Va, para quitar el botón de filtro usted tiene que saber qué son ese botón de filtro. Son estos chequecitos que ven ustedes aquí a la par de a la par del mes hay un chequecito, vean, a la par de visitantes distintos hay un chequecito. Esos son los filtros. Entonces, para quitar el botón de filtro solo es cuestión de darle clic aquí, miren, el chequecito, botón de filtro. Le quitamos ese chequecito y ya no está el filtro, vean, ya no está más la flechita, ok, solo está si usted selecciona la tabla, vean, ahí está, vean, ok, sigamos, siguiente pregunta, y filas con bandas, y quitémosles las filas con bandas, vamos a seleccionar, perdón, estamos así, quitémosles el botoncito de las filas con bandas, la quitamos, ok, ahí está, ya lo tenemos. 6. En la fila total de la tabla visitas mensuales, utiliza la función suma, dice, para obtener el total de cada columna. Función suma, oigan lo que dice la pregunta, función suma. Entonces yo le voy a dar clic aquí, me voy a la pestaña que está aquí, vean, y la función suma es la que está aquí. Entonces le da un clic allí, ahí está. Siguiente, clic aquí, función suma, ahí está. Siguiente, clic aquí, función suma. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque esta es la fila de totales que le colocamos y lo que le está pidiendo es que usted ocupe la función suma para que sume todo lo que está aquí. Siguiente, verifique que el total de la columna media sea el conteo de datos. Vamos a ver si es el de contar. Veamos, recuento, dice. Vamos a ver si es el único que está ahí. Contar números, vamos a ver, contar números, no, recuento tiene que ser, es el conteo de datos. Sí, recuento. Siguiente pregunta, esa es la 6. Vámonos con la 7. En la fila 21, dice, vamos a ir a la fila 21, pues la fila 21 es esta. En la fila 21, calcule el total de la varianza. Para eso usted tiene que saber cuál es la fórmula de la varianza, pero no se preocupe, porque la fórmula de la varianza se las explican aquí.
Utilice una fórmula para restar los totales de las columnas visitantes distintos con número de visitas y así sucesivamente de la fila 20 y aplicar a los resultados en formato de celda número y usar separadores de miles. Entonces la varianza solamente es la resta, hijas mías, de la columna visitantes distintos con número de visitas, con páginas, con solicitudes y así sucesivamente. Hagamos eso, por favor. Vamos aquí, clic aquí. Vamos a restar visitantes distintos menos este valor que está aquí. ¿Ok? Así nos dice aquí en la pregunta, ¿ver? Visitantes distintos, restar las celdas de los totales de cada columna, visitantes distintos con la fila 20, que es la de lo objetivo. Entonces, aquí le damos clic aquí en la celda B21. Vengo yo y coloco en la fórmula, aquí en la barra de fórmula, el signo igual. Selecciono visitantes distintos, luego le doy el signo de menos, que es el guioncito, y luego le doy clic a los 3000 o a la celda B20. Ahí está, usted lo puede observar ahí, le da enter. Va, así como acabo de hacer aquí, vamos a hacer para cada uno de las celdas que están aquí para calcular la varianza. Igual, clic aquí, luego el menos, y luego clic a 5000 o a la C20 y le doy un enter. Luego clic aquí, igual, clic a esta, menos, clic a esta celda, enter. Luego para la celda E21 le doy el signo igual, luego clic en la celda E17, menos en la celda 1500, en la celda, perdón, E20 y le doy enter. Y por último, vamos a darle igual a la celda F17 menos a la celda F20 y le damos enter. Ahí está, ya lo resolvimos. Siguiente pregunta, esa es la pregunta 7, ¿verdad? Luego dice aplíquelo a los resultados el formato de celda número y usar separador de miles. Entonces lo que me dice es que seleccione todo este resultado, que es la varianza, pestaña inicio, en la chequecito del saltador del formato de celdas, me voy a la pestaña de número, clic en número y uso separador de miles y le doy a aceptar y ya lo tenemos. Siguiente pregunta, vamos en la 7, ¿verdad? Hoy vámonos a las 8. Editar la regla del formato condicional. Editar nos dice de la fila varianza y nos da el rango. Seleccionamos el rango primero, B21 la F21. Ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? B21 hasta la F21. Quiere que modifiquemos la regla o editemos la regla del formato condicional. Modificar el tipo y el valor según las siguientes reglas. Y aquí nos dan una regla de formato condicional. Va, esto de editar formato condicional, usted ya lo sabe que se encuentra en la pestaña inicio y aquí en formato condicional hay una flechita, ¿verdad? Y como les pide que tienen que editar, no se va a ir a nueva regla, no se va a ir a borrar regla, mucho menos a buscar todo esto de aquí porque les pide editar. Entonces se va a administrar reglas, ahí se tiene que ir, le da un clic allí. Cuando le da un clic allí, usted va a venir y va a editar la regla de conjunto de iconos. De hecho, aquí está el botoncito editar regla. Entonces viene usted y le va a dar clic a editar regla. Cuando le da clic en editar regla, le aparece la ventana de editar la regla de formato. Y aquí nos da todo un criterio que hay aquí. Pues aquí nos dice en la pregunta, según los criterios, que la estrella completa va a ser estrella completa cuando el valor es mayor o igual a 50.000. Entonces venimos nosotros, le vamos a buscar la estrella completa cuando el valor sea mayor o igual a 50.000. Pero ojo, vean el tipo es porcentual y ustedes observan que la pregunta decía que hay que modificar el tipo y el tipo tiene que ser número. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted antes de modificar el valor tiene que modificar el tipo. Siempre es así. Dele clic primero a tipo, le da clic a número y ahora ya puede modificar el valor, que es 50.000. Borren el 0 y digiten 50.000. ¿Ok? Va. Siguiente regla.
Estrella medio llena va a ser cuando sea menor de 50.000 y mayor o igual a 30.000, y siempre va a ser de tipo número. Vean que aquí está porcentual. Démosle clic aquí en tipo y le damos número. Sea menor de 50.000 y mayor o igual a 30.000, dicen. 30.000. ¿Ok? Ese es la medio llena, según como dice aquí. Y la estrella vacía va a ser cuando sea menor a 30.000. No sea menor a 30.000 y ahí está, vean. Ya la editamos, ya la modificamos. Solo eso tenían que hacer, es editar. No es crear una nueva, es editarla nada más. Solo clic a aceptar. Y aquí solo le voy a dar a aplicar y luego a aceptar. Eso quiero que quede bien claro porque la certificación puede confundirlas a ustedes. Esta palabra lo cambia todo, porque sin esta palabra hubiera dicho crea una regla de formato condicional, que significa que si es de crear, tiene que ser una nueva regla. Cuando es editar, tiene que ser administrar reglas. Y cuando son de datos así como mayor que, menor que, como hemos practicado en las actividades, vayan a verificar las actividades de cómo utilizamos estos sectores de aquí. ¿Ok? Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Vean que yo ya me tardé bastante, ya me pasé de 30 minutos y apenas voy en la pregunta 8, pero les voy explicando por detalle, ¿verdad? Siguiente pregunta. Debajo de textos locales, importaremos por tabulación los datos del archivo estadística, dice. Modifiquemos a 18 puntos el ancho de las columnas A hasta la G. Entonces lo que nos dice en esta pregunta es importar datos, y eso ya lo saben ustedes. ¿Debajo de dónde? De locales. Aquí, mire, en la celda B26. Le doy clic allí, me voy a la pestaña datos, y aquí en obtener datos externos, vean aquí, obtener datos externos. Yo siempre les he dicho que van a ocupar siempre desde un archivo de texto. Le dan un clic allí y allí está estadística. Vean, está en el caso 2, ahí lo pueden buscar, importar. Entonces, aquí siempre delimitado porque no nos dice mucho la pregunta, no nos dice nada si lo quiere delimitados o no, entonces dejémoslo delimitados. Entonces, donde sí nos dice es en la siguiente. Por tabulación quitémosle el espacio, y al quitarle el espacio dice, ya, sí, porque solo por tabulación nos dice, solo dejémoslo a tabulación y luego siguiente. De aquí no nos dice nada, solo le damos finalizar, luego aquí aceptar y ya lo tenemos. Luego, ¿qué más nos dice? Modificar a 18 puntos el ancho de las columnas desde la A hasta la G. Entonces selecciono la A hasta la G, que es esta. ¿Y qué voy a hacer allí? Pestaña inicio, formato, ancho de columna, 18. Aceptar. Ya lo tenemos, ¿ok? Sigamos. La 10. Inserte una tabla en el rango B25 hasta la G51. B25, veamos cuál es la B25, es esta. Sí, esta es la B25. ¿Hasta dónde dice? Hasta la G51. Entonces va a venir usted y va a ir a seleccionar hasta la G51. Entonces aquí estoy seleccionando hasta la G51, vean. Entonces dice, insertar una tabla en el rango de B25 hasta la G51 con el nombre de visitas países. Ya que lo tengo seleccionado, vamos a insertar, porque nos dice insertar, no nos dice dar formato como tabla. Entonces vamos a insertar, vámonos a tabla y allí vamos a darle a aceptar. Dice que la selección superpone uno o más rangos de datos externos. ¿Desea convertir la selección en una tabla y quitar todas las conexiones externas? Usted dígame que sí. Ya que lo hizo, ¿qué más sigue? Vean, ya creamos la tabla. ¿Qué más sigue? Cambiar el nombre a visitas países tal como está escrito allí. Entonces me voy aquí al nombre de la tabla, lo borramos, le damos, digitamos visitas hasta con signo, con tilde en la I, visitas países, y todo unido porque separado no se lo va a permitir. Y sin usar ni comillas ni subrayados, ¿ok? Luego dice usar el estilo de tabla medio 15, nos está pidiendo que usemos el estilo de tabla medio 15, aquí está el medio, creo que el estilo de tabla medio 15 es esta, ya le dimos ahí. Siguiente pregunta, y cambiar el texto alternativo a tráfico de visitas por país. El texto alternativo
nos ayuda a nosotros para darle referencia a cada elemento de su hoja de cálculo. Elemento le estoy hablando a imágenes, a un Smart Art, a una tabla, a cualquier objeto que tienen insertado ustedes en la hoja de cálculo. A ese se le puede dar una referencia dándole un texto alternativo. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a darle clic derecho en cualquier parte de la tabla. Vean, lo que voy a hacer es darle clic derecho. Y en clic derecho, ya la tabla ya seleccionada, vámonos a la opción de tabla. En la opción de tabla busque usted texto alternativo y ahí lo puede observar usted, vean. Y ahí le voy a dar un clic ahorita en estos momentos y aquí está el texto alternativo. Allí que le voy a colocar como texto alternativo, tráfico de visitas por país. Aquí no es necesario que si vaya separado, ¿verdad? Tráfico de visitas por país. Sin comillas y sin subrayado. Y solo le van a dar clic en aceptar. Si no funciona, aquí está texto alternativo y ahí pueden ver que ahí aparece. Vean, así es como yo les califico a la hora de ver si ustedes hicieron el proceso. Siguiente pregunta, veamos. Ya hicimos el texto alternativo. Ahora vamos a calcular los subtotales de la tabla. Para el texto va a ocupar la función cuenta y para los números la función suma. Lo que nos está diciendo aquí de que a esta tabla que tenemos que agregarle la fila de totales para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aunque no lo digan, lo tenemos que hacer. Acuérdense que en la certificación tiene que decirle si lo hacen o no, ¿verdad? En este caso, como no nos dice, entonces lo vamos a hacer nosotros por criterio propio. Vamos a agregar la fila de totales y nos dice que para texto, dice, vamos a darle recuento o cuenta, ¿verdad? Que es lo mismo. Para número es suma y para texto recuento. Eliminar la fila 23, dice, vamos a eliminar la fila 23. Vámonos para la fila 23, aquí, esta. Nos vamos a la pestaña inicio, eliminar filas de hoja. Esa vamos a darle clic. Entonces le doy clic allí y se eliminó. Siguiente pregunta. Aquí nos dice que también hay que borrar la fila 51. En este caso no lo vamos a borrar porque si borramos la fila 51 borramos la de totales. Así de que lo vamos a dejar de esa manera. Sigamos con la siguiente pregunta. 12. Aplicar los siguientes estilos de celda. Título: estadísticas de tráfico, el estilo énfasis 2. Entonces el estadísticas de tráfico es el que está aquí arriba. Estadística de tráfico, estilo de celda, énfasis 2, y aquí se los hacemos. Luego, ¿qué más dice? Hay que agregarle, creo, tamaño de puente 20 puntos. Aquí usted pues tiene 11, le puede poner el 20 y le da un enter, ¿verdad? Siguiente pregunta. Título: visitas por país, aplicar el formato del título visita mensual. Eso significa que usted va a venir y la visita mensual es esta. Se va a la pestaña inicio y en esta herramienta que se llama copiar formato, que es la brochita, le da un clic y luego le va a dar clic aquí a donde dice visitas por país. 13. Filtrar los datos de la columna medida para que se muestre únicamente la medida GBeris. Entonces usted va a venir aquí, la medida aquí está, y usted va a venir y le va a dar clic aquí. Le da clic aquí donde dice seleccionar todo y luego solo le va a dar clic donde dice GB y luego aceptar. Y ahí lo tiene, ¿verdad? Sigamos. Verifique que tengan los mismos datos que aparecen en la imagen, vean. Casi los mismos tiene, vean. Ahí están los mismos. Ya están los mismos. Sigamos. Establecer, dice, el área de impresión en el rango A1 G52. Vamos a darle a la A1 hasta la G52. A1 es esta, hasta la G52, que es esta. Vamos a ver aquí, según parece, tenemos que agregarle una celda más. Para visitas por país, agreguémosles una celda más para que no tengamos problemas más adelante. Le vamos a insertar una celda. Ya saben cómo hacerlo, si lo pueden hacer clic derecho, insertar, o lo correcto para la certificación es seleccionar y se va a insertar fila, ¿verdad? Bueno, ya que lo hicimos, lo estoy haciendo porque para no tener problemas. Vean aquí cómo aparece, así de que lo vamos a hacer de esa manera. Claro, esto si lo hice de más,
Pero si usted lo hace en la certificación no tiene malo, hágalo tal como le piden la certificación, aunque quede malo en la certificación, pero como eso le pide, eso haga, porque si no se la van a poner malo. Entonces en esta situación vamos a darle desde la A52 hasta la G52, dice. Luego dejas la hoja en vista salto de página. Vámonos a disposición de página. En esta cosa voy a ir a área de impresión y establecer área de impresión. Y cuando establezco la área de impresión, vean, me voy a vista y me pide que sea vista de salto de página. Y ahí lo tienen, vean. Veamos aquí. Esa es la 14, la 15. Ir a la página tráfico diario. Vámonos a la página tráfico diario. En la celda B7, crear una lista de datos del rango de 5 hasta la de 10 de la hoja detalle. Copias la lista hasta la celda B11. Después selecciono los datos según la siguiente captura. Aquí en la B7, ya le di un clic, aquí lo puede ver usted. Vamos a crear una lista de datos, es decir, vámonos a datos. Y aquí en validación de datos, en la flechita, validación de datos, vamos a permitir una lista. ¿Cuál va a ser el origen de esa lista? Veamos. El origen es la hoja detalle del rango de 5 hasta la de 10. Desde la hoja detalle, desde la de 5 hasta la de 10. Ahí lo tenemos, ¿ver? Va, luego le vamos a dar clic aquí y luego a aceptar. Va, ya que lo tenemos, copiar la lista hasta la celda B11. Hay que copiar la lista y ustedes saben cómo es eso. Se viene desde aquí hasta la B11, que es esta. Vámonos a inicio y aquí en esta opción que se llama rellenar, vámonos hacia abajo. Va, y ya cada quien tiene ya su lista de datos. Siguiente, después seleccionar los datos según la siguiente captura, dice. Entonces aquí vamos a ver, vean, Windows, iOS, Linux. Aquí vamos a colocar Windows, en esta Linux, en esta iOS. Creo que aquí tiene que decir desconocido. Y veamos qué más dice Macintosh en la última. Ok, sigamos. Siguiente pregunta. Aplicar formato de número con separadores de miles a los datos de las columnas página y hits. Vamos a hacer esa primero. Esta es la columna páginas y con el control presionado selecciono la de hits. Ok. Dice que tengo que darle pestaña inicio, tengo que ir aquí al saltador de números para darle número y usar separadores de miles. No nos dice nada de las posiciones de decimales. Le vamos a dar a aceptar. Vaya, eso es con respecto hasta aquí. Luego a los datos de las columnas porcentaje página y porcentaje hits, aplicar el formato estilo porcentual. Entonces aquí voy a venir y selecciono a porcentaje página, tengo presionado el control y porcentaje hits. ¿Qué voy a venir a hacer? Darle porcentual o porcentaje. Eso le vamos a aceptar. Y ahí está. Sigamos. 17. Definir el rango de la celda B6 hasta F11. B6 hasta F11. Vamos a ver la B6, es esta, hasta F11, que es esta. De la B6 hasta F11. El estilo de tabla oscuro 3. Vamos a darle un estilo, siempre en la pestaña inicio. Va a definir el rango de celda B6 hasta F11, el estilo de tabla oscuro 3, quitar el botón de filtros y cambiar el nombre de la tabla a sistemas. Aquí no nos dice insertar tabla, aquí más que todo nos quiere que le demos un formato como tabla, porque no nos dice insertar. De una sola vez nos dice que a estas celdas hay que definirle un estilo de tabla. Entonces, como nos pide definir, la palabra definir nos hace de que tenemos que ir a la pestaña inicio a dar formato como tabla. Esa es la diferencia, hijas, en insertar tabla. Cuando le diga insertar tabla, tiene que ir la palabra insertar. Y cuando no dice insertar y habla de que tienen que darle formato o definir un formato de tabla, entonces tienen que ir ustedes a la pestaña inicio, dar formato como tabla. Son esas pequeñas cosas que usted tiene que ver en la certificación para que no las confundan, porque esa es la idea de la certificación, confundirla a usted.
¿Por qué? Porque usted tiene que desarrollar su criterio propio y demostrar que usted sabe distinguir y sabe interpretar bien la pregunta para contestarla correctamente. Entonces ya en esta ocasión ya le di ya un tip cuando es insertar tabla y cuando es definir tabla. Ahorita vamos a definir una tabla de oscuro, dice, vamos a ver, el oscuro está aquí, oscuro 3 creo que dice. Esta es la tabla oscuro 3. Le vamos a dar un clic allí y aquí a aceptar. Ok, creo que si es oscuro 3 decía ok. Luego quitar el botón de filtros y cambiar el nombre de la tabla sistemas. Entonces aquí nos vamos a diseño, quito el botón de filtros, me voy al nombre de la tabla y aquí le vamos a colocar sistemas. Enter. Va. Ya que lo hicimos, vamos a hacer lo siguiente. Vean, es la 18. Ir a la tabla visitas por día y convertirla a rango. Vamos a ver cuál es esa tabla visitas por día. Visitas por día, vean. Le doy un clic a cualquier parte de la tabla. Esa es la tabla llamada visitas por día. Esa es la 17, creo yo. Creo es la 18. Ir a la tabla visitas por día, ya lo hicimos, y convertirla a rango. Ustedes saben que el concepto de convertir a rango significa que esta tabla ya no va a ser tabla. Entonces la seleccionamos toda la tabla. Esa es la tabla visitas por día. Nos vamos a la pestaña diseño de las herramientas de tabla y convertirla en rango. Saben que esta ya se convierte en un rango normal de celdas. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí, porque así nos pide, ¿verdad? Ya ahora ya no es una tabla, vean. Siguiente. ¿Cómo sé yo que no es una tabla? Por si alguien me pregunta, es porque cuando yo le doy clic aquí ya no aparece aquí las herramientas de tabla. Eso es lo que a eso me refiero. Lo siguiente. Luego dice, en la fila 19, seleccionar de la lista de datos los títulos según la captura. La fila 19, vamos a ver con la fila 19, es esta. Es la fila 19. Y seleccionar de la lista de datos los títulos según la captura. Vamos a ver si hay una lista de datos por aquí. Aquí sí hay lista de datos, vean. Aquí sí. Bueno. Ya vamos a ver, ya más adelante vamos a ir ordenando nuestra hoja de datos, hoja de cálculo, no se aflijan. Vamos a ocuparnos mejor en la fila 20, porque los datos los tenemos en la fila 20, no en la 19. Veamos, número de visitas, dice. A la parte de día tiene que ir el número de visitas, aquí está. Aquí me imagino que tiene que decir páginas, solicitudes, aquí tiene que ir páginas, solicitudes y tráfico, ¿ok? Va, eso es la fila 20, no la fila 19, ¿ok? Siguiente pregunta. Ordenar la tabla de forma que todos los datos de la medida MB se muestren al inicio y luego ordenar por tráfico en orden ascendente. Esto es de ordenar y filtrar. Eso significa que usted va a ir aquí, vamos a seleccionar todo de la A20 hasta la... Ahí vamos a seleccionar todo hasta desde la A20 hasta la F51. He seleccionado desde la celda A20 hasta la F51. Luego me voy a ir a la pestaña inicio, aquí donde dice ordenar y filtrar. Esto usted solo lo va a ocupar hasta esta, solo esto lo va a ocupar. Orden personal, se no va a ocupar otra parte, solo esta, ¿ok? Le vamos a dar clic aquí ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué criterios tenemos que hacer? Dice que tengo que ordenar la tabla. Que todos los datos de medida sea MB. Hagamos esa. Va a ordenar por medida valores de celda. Y si usted se fija, está la GBMB. GBMB. Entonces, si se está ordenando alfabéticamente, por lógica usted va a saber de que la letra G va primero y más adelante está la letra M. Si no sabe a qué me refiero, lea el abecedario A, B, C, D, E, F, G. La G es la número 7. H, I, J, K, L, M. La M es casi la 14 o la 13. Entonces, primero va la G y después la M. Entonces, significa que usted no lo va a ordenar de A a la Z. Significa que usted lo va a ordenar de la Z a la A. Porque nos está diciendo que quiere que aparezca primero la MB, no la GB. Y la MB es la que va a ir primero si usted la ordena de la Z a la A. Si usted la ordena de la A a la Z, va a ir primero GB, porque la letra G va primero y después la M. Creo que eso es cuestión de lógica. Creo que ustedes eso se los enseñan en la materia de archivo, no sé, de su carrera, ¿verdad? De su materia de bachillerato.
No voy a ahondar mucho allí, pero es cuestión de alfabético, tener la lógica. De aquí hasta aquí. Sigo con lo siguiente. Se muestren al inicio y luego ordenar por tráfico, nos dice otra orden. Agregar nivel. Y aquí luego por tráfico, valores de celda de manera ascendente. La manera ascendente es tráfico es por números. Entonces nos estamos diciendo, si pusiéramos 1, 2, 3, 4, 5, estamos diciendo que inicia desde el número 1, es decir, el número menor, hasta mayor. Eso significa de forma ascendente, desde la 1, 2, 3, 4, desde el número menor hasta el número más grande. Entonces aquí esto sería de menor a mayor, eso es de forma ascendente. Bueno, le vamos a dar clic en aceptar, para que vean de que primero aparece la letra MB, como le habíamos dicho, y que en tráfico vayan ordenándolo desde el menor a mayor, ¿verdad? 20. Borrar el formato condicional de las columnas páginas y solicitudes. Veamos las columnas páginas y solicitudes. Aquí están, vean, páginas y solicitudes. Estas columnas, vean, ven que están en color rosado. Entonces eso significa que está con formato condicional. ¿Y qué dice? Borrar el formato condicional de las columnas páginas y solicitudes. Vamos a hacer eso primero. Ya que lo tengo seleccionado, para borrar los formatos condicionales de estas dos columnas, esos números que aparecen en rojo y en rosado, las columnas, usted se va a ir aquí a la pestaña inicio, formato condicional, y se va a borrar reglas. Entonces aquí le da varias opciones: borrar reglas de toda la hoja o solo de las celdas seleccionadas. Es de las celdas seleccionadas y le voy a dar borrar reglas de las celdas seleccionadas. Ahí pueden observar ustedes, le doy un clic. Ya que le borré las reglas, que más me dice. Luego en la columna tráfico, vamos a ver la columna tráfico. Vamos a seleccionar la columna tráfico, aquí lo tengo. Utiliza un formato para resaltar con relleno rojo claro. Para resaltar con relleno rojo claro. ¿Qué más dice? ¿Por debajo de qué? Por los datos por debajo del promedio. Eso está bien fácil. Nos vamos a formato de condicional. Y como estamos hablando de reglas para valores superiores e inferiores, le vamos a dar por debajo del promedio, y aquí vamos a buscar relleno rojo claro por debajo del promedio. Relleno rojo claro, aquí está, vean. Selecciono todo esto. Usted me va a decir, profe, nosotros ordenamos de menor a mayor los números, pero aquí hay 187 y aquí abajo hay 1, 2. ¿Cómo es eso, profe? Práctica, niños. La unidad de medida de megabytes es la unidad más pequeña a comparación de gigabytes. Aquí en megabytes estamos hablando de miles, en gigabytes estamos hablando de millones. Por eso es de que cuando nosotros ordenamos la columna tráfico de menor a mayor, va a ordenarlo de manera desde miles a millones, que es 1.17, 1.99. Por eso, por si alguna ha preguntado que cómo es posible que ordenamos los números de menor a mayor y aparecen los números más grandes y los chiquitos. No, es porque si usted puede observar, el número menor es 187.34 en miles de megabytes. Y ahí va aumentando, ¿vean? Hasta llegar a millones. Bueno, para que tengan una idea, ¿verdad? No se vayan a confundir en eso. Entonces estábamos hablando en dar formato condicional. Vamos a seleccionar en la columna, yo ya la tengo seleccionada. Nos vamos a formato condicional, valores superiores e inferiores por debajo del promedio, y aquí buscamos relleno rojo claro. Y ahí está aceptar, por debajo del promedio. La 21. En la fila 14 vamos a utilizar unas funciones y vamos a ubicar la fila 14. La 14 es esta, total de visitas, veo yo que es. Veamos. En la fila 14, utilizar las funciones para calcular total de visitas. Ahí lo pueden ver, vean. Promedio de visitas, máximo de visitas y mínimo de visitas. Utilice solo los datos de la columna número de visitas y luego eliminar la fila 15. Vamos a calcular la de total de visitas y vamos a utilizar los datos del número de visitas. Veamos. Los datos de número de visitas son estos, vean. Vamos a calcular la suma, eso es lo que está diciendo. Vamos a sumar todo esto, vean. Entonces, en total de visitas le vamos a dar clic aquí. Vamos a ocupar la función f de x porque está diciendo función suma.
o escriban aquí suma para que digan que ustedes lo colocaron. Voy a colocar suma, me voy a ir a ir, ahí aparece suma y luego a aceptar. Los números, seleccionemos los números, número de visitas, total de visitas, como están hablando de totales, vamos a seleccionar el total de visitas. Luego ya que lo seleccioné, solo le vamos a dar a aceptar. Veamos si este número se parece a este. Sí. Hoy vámonos con el promedio de visitas. Como nos está diciendo promedio, vamos a calcular la función promedio. ¿Cómo se hace eso? F de X, buscamos promedio y le damos a dar clic en ir. Y ahí dice promedio. Vean, le doy clic a promedio, a aceptar y aquí vamos a seleccionar los datos. El número de visitas. Vamos a seleccionar otra vez. Número de visitas. Ya lo seleccioné, le damos a aceptar. Vamos a ver si es la misma. Correcto. Vámonos para máximo de visitas. Aquí estamos buscando la función max. Son funciones que usted ya las conoce, que son las que hemos visto y son funciones que van a salir en la certificación. Vayan aprendiendo. Ahí es la función max. Le doy a aceptar y como vamos a escoger siempre, borro ese número. El número de visitas, datos de los números de visitas, sigamos. Ahí está, clic aquí y luego a aceptar. Veamos si es el mismo dato, 635, correcto. Y hoy vamos con el mínimo de visitas. El mínimo de visitas es la función min. F de X, buscamos la función min. Son funciones, son las mismas funciones, van a salir, hijas. No se preocupen que van o que salen otras, son las mismas que usted ha practicado en toda la actividad. Es la que va a salir. Aquí borro los números y aquí el número de visitas. Por eso es que se les da mucho énfasis a las mismas funciones, porque son las mismas que salen y queremos que se las aprenda de memoria. Y le doy a aceptar y ahí está, vean, ahí están los mismos datos, 198. Vaya que hicimos eso, dice aquí. Luego eliminar la fila 15, eliminemos la fila 15. ¿Cuál es la fila 15? Esta es la fila 15, esta la eliminamos, selecciono la 15, le doy selecciono la 15, me voy a la pestaña inicio y aquí donde dice eliminar, voy a eliminar fila de hoja. Ya la eliminamos. Siguiente. Esa es la 21. La 22. Ir a la tabla estadísticas tráfico. La tabla estadísticas tráfico es esta. Pues seleccionamos esta. Diseño. Estadísticas tráfico. Ahí está. Aquí lo pueden ver ustedes. Nombre de la tabla estadísticas tráfico. Ya seleccioné esta. ¿Y qué dice? En la 22. Y convertirla a la tabla a rango. Convertámoslo a rango. Pestaña diseño de la herramienta de tabla. Convertir en rango. Sí. Luego, ¿qué más dice? Después calcular el total de tráfico, el promedio de tráfico, el máximo de tráfico y mínimo de tráfico. Utilizar solo los datos de la columna tráfico y mostrar los resultados de la columna totales. En esta columna. Aquí ve, perdón. Aquí en totales. El total de tráfico tiene que ser la suma, ¿verdad? ¿Y los datos de dónde los vamos a sacar? Los datos de la columna tráfico. De ahí lo vamos a sacar. Los datos de la columna tráfico. Ok. Aquí estamos. Estos son nuestros datos. Entonces lo que quiere es que sumamos. Aquí. Le doy clic aquí. F de X. Suma. Acuérdense. Suma. Cuando habla de total está hablando de suma. Ahí está la suma. A aceptar. Y vamos a ocupar. Voy a borrar este dato que aparece allí. Y aquí vamos a colocar la de tráfico. Porque esa es la que nos pide. Hasta acá. Bueno, ahí lo pueden ver. Revisen ahí la fórmula. Si es posible, le damos a aceptar. Para el promedio de tráfico vamos a ocupar lo mismo. Clic aquí F de X. Promedio. Escríbanlo siempre. No le den. Y para que ustedes vean que ustedes lo han buscado. Promedio. Aceptar. Borramos esos datos. Y aquí vamos a ocupar siempre la columna tráfico. Vean que yo no selecciono la palabra tráfico. Solo los números. Ok. Ya que lo hice, le doy a aceptar y ahí está. El máximo, estamos diciendo de la función max. Vamos a ir, max, a aceptar. Borramos esos datos y aquí vamos a buscar siempre en la columna tráfico. Y le damos clic aquí y clic a aceptar. Y el mínimo, siempre función min, ir. Ahí está, aceptar, borro esos datos y selecciono de los mismos datos de tráfico y le damos enter. La 23 dice ir a la tabla estadística solicitudes, que es esta que estamos aquí abajo.
Y dice convertir la tabla en rango. Vamos a convertirla en rango. Seleccionamos diseño, convertir en rango. Sí. Va, luego, ¿qué más dice? Calcular el total de solicitudes, la suma, las mismas funciones. Aquí solo vamos a ver dónde vamos a sacar los datos. Veamos, utilice los datos de la columna solicitudes y mostrar los resultados de la columna totales. De solicitudes lo vamos a sacar. Entonces vamos a venir aquí, clic aquí en la celda I14, FDX, suma, aceptar, borramos, le damos clic aquí y vamos a solicitudes. Aquí está lo de solicitudes, ¿ven? Seleccionamos solicitudes, ahí está, le damos a aceptar. Vamos a sacar el promedio igual en FDX, colocamos promedio, vamos a clic en ir, clic en promedio, aceptar, vamos a borrar ese número que aparece allí y vamos a seleccionar los rangos de solicitud. Clic aquí, aceptar. Hoy vamos a sacar el máximo, FDX, max, clic en ir, max, aceptar, borramos estos rangos y seleccionamos los datos de solicitudes. Clic aquí, aceptar. Y el mínimo, ¿verdad? FDX, min, clic en ir. Aquí está min, le doy un clic a min, aceptar. Borro esos rangos. Clic aquí y seleccionamos el rango de las solicitudes. Luego clic aquí, aceptar. Ustedes pueden comparar ahí los datos, vean si están igualitos. Veamos. Ahí verifiquen los datos, yo ya lo verifiqué. Luego, ¿qué más dice? Después mover la tabla solicitudes a la fila 12. La tabla solicitudes hay que moverla. Entonces moverla significa que la selecciono, le doy control X y en la fila 12 es esta. Y ahí le doy control V. Y ya la movimos. Vean. Va. Siguiente pregunta. Es la 23. La 24. En la celda A18 ingresar el título tráfico de visitas por día. A18, ¿dónde está A18? Aquí. Entonces quiere que escribamos o digitemos tráfico de visitas por día, tal como está escrito allí, tráfico de visitas por día. Es en la 18, en la fila 18 dice, en la A18, ingresarlo sin las comillas y sin lo subrayado, ¿ok? Luego aplicar el formato en la celda B4. Vamos a seleccionar la celda B4 que es esta y vamos a darle clic en inicio y en la brochita o con la herramienta de copiar formato le doy un clic y luego le doy un clic en la A18. Ahí está. Siguiente pregunta. Borrar el formato del rango B16 hasta la E16. La B16 es esta. Hasta la E16 me imagino que dice. A borrar los formatos, usted ya lo sabe que es en la pestaña inicio. Clic aquí, borrar formatos. Aquí le vamos a dar clic a borrar formatos. Nos vamos a quedarnos hasta la 25. Voy a hacer otro segundo video para terminar hasta este caso 2 que finaliza con la pregunta número 40. ¿Ok? Hasta aquí nos vamos a quedar y esperemos la siguiente entrega de video tutorial. Dios me la bendiga. Adiós.